La entrevista para leer en libertad. Buenas noches, esto es la Brigada para Leer en Libertad y esta es la entrevista del mes, que hoy tenemos un invitado muy especial, muy amigo nuestro desde hace mucho tiempo y que tengo muchísimas ganas de hablar con él. Ni más ni menos que tenemos con nosotros a Sergio Ramírez. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, Paloma, qué alegría de verte y escucharte. Pues igualmente. Y bueno, quiero hacer antes de empezar la charla con Sergio, quiero hacer una pequeña semblanza de quién es Sergio Ramírez, para quien no lo conozca, que creo que deben de ser muy pocos. Nace en Nicaragua en 1942, novelista, cuentista, ensayista, periodista y político. Estudia Derecho y termina su doctorado recibiendo la medalla de oro como el mejor estudiante de su generación. En esa época encabeza el movimiento literario Ventana y funda una revista con el mismo nombre y otra llamado Repertorio. En 1977 encabeza el grupo opositor de los 12, integrado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles en apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, en la lucha contra el régimen del presidente nicaragüense, que más bien yo diría dictador, Somoza. En 1979 triunfa la Revolución Sandinista y de 1985 a 90 es nombrado vicepresidente del país. Se retira de la política en 1996 para dedicarse a la literatura, aunque sus vivencias políticas quedan reflejadas en muchos de sus libros, pero particularmente en Adiós Muchachos, publicada en 1999. Empezó escribiendo cuentos en 1960 y a partir de ahí siguió escribiendo relatos, novela, ensayo, periodismo y dirige el encuentro literario muy importante Centroamérica Cuenta desde el 2012 y también funda la revista Carátula, un referente de la literatura hispanoamericana. Su obra ha sido traducida a 20 idiomas y ha sido galardonado con muchísimos premios como el Alfaguara de novela, el Carlos Fuentes de creación literaria, el Casa de las Américas, entre muchos otros, y en 2017 se convierte en el primer centroamericano que gana el premio Cervantes. Y quiero decirles qué fue lo que dijo las primeras palabras que dijo cuando recibe el premio. Dice: permítame dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que han luchado sin más armas que sus ideales para que Nicaragua vuelva a ser una república. Creo que cuenta muy bien quién es este personaje. Y bueno, ha publicado más de 50 libros y bueno, hablando de tu literatura, Sergio, tú dices que hay que escribir, que tú escribes con la ventana abierta. Cuéntanos un poco qué quieres decir con esto. Bueno, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esa tradición de los escritores latinoamericanos, de los intelectuales que nunca se han apartado del compromiso público. Y esta es una tradición que verdaderamente nos viene de las luchas por la independencia. En aquellos tiempos, quien encabezaba las luchas por la independencia era en el mismo momento, al mismo tiempo, era periodista, escritor, intelectual, pensador, y por la fuerza de la necesidad se volvía militar, se volvía un rebelde. Después, desgraciadamente, estas calidades se fueron separando y los dirigentes políticos se quedaron aparte, muchas veces iletrados, y los intelectuales se fueron por otra. Pero siempre me ha llamado la atención estas historias que en las columnas de combatientes de los ejércitos que luchaban por la independencia, siempre iba una mula, una bestia o una carreta que cargaba la imprenta. Y en el camino iban componiendo los periódicos y las hojas de periódicos eran necesariamente hojas políticas, hojas incendiarias. De manera que este es el nacimiento de los intelectuales en América Latina. Esto se prolonga en el siglo XX. No se explican las revoluciones, empezando por la Revolución Mexicana, sin la compañía
de la palabra de los intelectuales, sin el respaldo de las voces de los intelectuales que se expresan en los periódicos, en las hojas sueltas. Y esto define el siglo XX, donde encontramos incluso intelectuales novelistas que ocupan cargos políticos, que esto es muy extraño en otras culturas. En Estados Unidos esto sería imposible de pensar, y en Europa muy raro. Pero en América Latina, Rómulo Gallego, presidente de Venezuela; Juan Bosch, presidente de la República Dominicana; don Manuel Azaña en España, presidente de la República Española, una gran figura literaria; don Benito Pérez Galdós, fue diputado por una formación socialista. Entonces yo me siento muy cómodo en esta tradición, no la del escritor que puede ser un gran escritor, y eso no afecta la calidad de la escritura. Un gran escritor que se calla, pero también se puede ser un escritor que habla, un escritor que no se calla. Y yo vivo en una realidad tan acuciante, una realidad tan demandante, que para mí es muy difícil callarme, para mí es muy difícil bajar la persiana y tratar de escribir en la oscuridad. En esa oscuridad yo verdaderamente no podría escribir. Así, así, y se nota en tu literatura que lo que tú de pronto dices, la obligación es no callarse como intelectual, que es una herencia en América Latina, y tienes toda la razón. Y se nota en tus escritos, y se hace compatible, ¿no? La política con la literatura. Has recibido muchísimos premios, has estado, por ejemplo, conociste a Julio Cortázar, a Carlos Fuentes, a Vargas Llosa, a García Márquez, pero yo me pregunto, desde eh, este boom, tan eso no contaba con Centroamérica, y creo que tienes toda la razón cuando hablas de que tienes un encuentro donde se llama Centroamérica Cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que ha sido como dejada un poco de lado, ¿no? Y bueno, creo que tú le has estado poniendo en el centro, y hubo un comentario que verdaderamente a mí me pareció terrible cuando recibes el premio Cervantes, ¿no? Que dice un comentarista, un periodista que se llama Raúl Tola, ¿no? Que dice que por fin te consagraste porque ya recibiste el premio Cervantes, como si eso hiciera que tú, sí, que tu literatura fuera diferente porque ahora ya tienes el premio Cervantes y antes no, ¿no? Pero esto lo único que quiere decir es cómo, pues, cómo los escritores latinoamericanos, y en particular los centroamericanos, bueno, pues ha costado como mucho trabajo, y creo que tú eres alguien que ha puesto muy en alto en, en la literatura de esa región, ¿no? Cuéntame una cosa, ¿por qué te decidiste de pronto? Porque has estado escribiendo en todos tipos, los cuentos, que son maravillosos, los cuentos de Sergio Ramírez, y que ahí empezó él, pero que has seguido cultivando, y que es difícil en general que un escritor lo cultive, porque normalmente lo que pasa es que las editoriales no les hace demasiada gracia, ¿sí? El publicar cuentos, ¿no? Y sin embargo tú has seguido publicándolos, y ahora tienes varios, no solamente varios libros de estos, sino uno con los cuentos completos de Sergio Ramírez, sí, pero también le has entrado a la novela policíaca. Cuéntame algo, cuéntame, ¿crees por qué novela policíaca? ¿Por qué entre todas las cosas también escribes novela policíaca? Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo he sido un lector múltiple, ¿no? Y claro, uno de los primeros autores que yo leí cuando me formaba como cuentista, porque primero comencé a formarme como cuentista sin pensar aún en la novela cuando era adolescente, pero obviamente uno de los primeros libros fundamentales para mí fueron los cuentos de Edgar Allan Poe, donde están los primeros cuentos policíacos, tal como conocemos el cuento policíaco moderno. Pero yo creo que la novela negra en América Latina tiene una tradición muy diferente. Se ha apartado por un camino muy distinto que le da un relieve ya propio.
vamos a ver, en la novela negra, en la novela policíaca tradicional, tal como la conocemos, la europea, la norteamericana, se presupone que el investigador, que es individualizado en la novela, obviamente, es un personaje, el investigador tiene detrás un aparato jurídico legal que se presupone que está allí. Es decir, hay unos jueces, unos tribunales, un fiscal, unos mecanismos legales. En una sala de interrogatorio tiene que estar presente el abogado del acusado. Una persona no puede estar detenida más de 48 horas sin ser pasada delante de su juez. Hay unas garantías procesales, eso pertenece al mundo que rodea a este policía, que tiene por lo tanto unas restricciones, un marco dentro del cual se mueve. Entonces, cuando entramos a la novela negra en América Latina, este marco desaparece. Ya no sabemos dónde comienza lo legal, dónde comienza lo ilegal. A lo que se debe enfrentar el investigador es no solo al crimen individual o al crimen organizado, sino al crimen que está detrás, al crimen que está en el poder político, en las articulaciones del poder político. Cuando yo leo a un escritor policíaco como Elmer Mendoza, me doy cuenta de cómo estas fronteras en Sinaloa han desaparecido entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces el detective que tiene que investigar no se sabe si es bueno, no se sabe si es malo. A veces se puede poner del lado de los narcotraficantes, a veces está en contra. Esas fronteras son las que a mí me parecen muy atractivas. Y cuando yo enfrento la novela policíaca desde la perspectiva de mi país, yo he creado una figura que es la del inspector Dolores Morales, que se mueve desde ser un combatiente de la revolución, pasar por el desencanto de cómo la revolución se va transformando en algo contrario a lo que él pensó en su juventud, y así va atravesando a través de los años y va cargando con este gran fardo personal que se expresa en el medio frente al cual él se está enfrentando, un medio ya teñido de la corrupción, que es lo que él trató de que en su país no existiera más en tiempos de Somoza, pero eso se vuelve a repetir. Entonces es un drama personal visto desde otra perspectiva, y por eso es que la novela policíaca me atrae tanto. No me atrae tanto el investigador simpático, inteligente, o el investigador que, como en las novelas de Agatha Christie, el inspector Poirot al final reúne a todos los sospechosos en una sola sala y ahí él explica cómo ha resuelto el crimen delante del implicado, ¿no? Eso es muy bien, yo lo aprendí muy bien, es una técnica excelente, pero para mí la realidad modifica mi visión de lo que es la novela negra. Claro. Habría que decirle al público que este detective del cual hablas tú está presente en dos de tus novelas. En El Cielo llora por mí, que la escribiste en el 2008, y Ya nadie llora por mí en el 2017. ¿Sí? El inspector Morales, ¿no? Y inspector Dixon. Y bueno, pero también escribiste otra novela que se llama Castigo Divino y que resultó ganadora del premio Hammett en la Semana Negra de Gijón. Un premio que yo digo que se valora mucho entre los escritores porque está dado por los mismos escritores policíacos, ¿sí? Que reconocen, ¿no? como la mejor novela de ese año en lengua española. Entonces, pues sí, yo creo que sí, que la novela negra te permite no solamente esto que cuentas tú, sino también dar un contexto de lo que se vive cotidianamente, ¿no? De cómo expresarlo, pero eso te pasa un poco en todas las novelas, como también
el tema político, ¿no? Cómo atraviesa el tema político todos tus escritos, tanto periodísticos como relatos, como novelas, como cuentos, ¿no? Y dime una cosa, ¿no? ¿Tú crees dónde te expresas mejor? Por ejemplo, algo que quieres contar y que entra dentro de, a ver, ¿cómo explicarlo? De un hecho político, decides que mejor lo cuentas como cuento, mejor como novela o mejor un texto periodístico. ¿Por dónde te caminas mejor? Bueno, yo creo que, Paloma, ese es un asunto que uno tiene que decidir de previo, ¿no? Todos los días un escritor se vive enfrentando con temas atractivos. Antes mis carpetas de temas, yo las hacía recortando periódicos, anotando. Hoy las tengo en el disco duro de la computadora, ¿no? Claro. Reúno muchos temas y los voy revisando y voy decidiendo cuáles van a dar a un artículo periodístico. Muchísimos van a dar a los artículos periodísticos. ¿Cuáles de ellos van a dar al cuento corto y cuáles pueden entrar como piezas de una futura novela? En el sentido que los procesos de escritura son completamente diferentes. Hace algún tiempo yo escribí un artículo que me impresionó muchísimo el tema, porque en Guatemala unos arqueólogos, vi unas fotografías en una revista de unos arqueólogos que estaban en un sitio trabajando como hacen los arqueólogos con todos sus instrumentos, trabajando con sus brochas, delimitando los campos de trabajo, pero no estaban desenterrando ninguna pirámide maya olvidada, sino que estaban desenterrando huesos de una masacre cometida durante la dictadura del general Ríos Montt, que entró el ejército y eliminó, mató, masacró a toda la población en Nepán, en la frontera con México, en la frontera con Chiapas. Entonces, ese tema, yo escribí el artículo periodístico y hoy lo he convertido en un relato extrayendo de la oscuridad de esas tumbas personajes, los personajes que desaparecieron, ¿no? Esta es la evolución que la literatura tiene en la cabeza de uno. Eso puede desembocar en un cuento, en este relato, y otros temas pues irán a dar a una novela, pero no sé, quizás eso uno tiene una especie de detector de temas como los un verdadero detector de mentiras, ¿no? Porque uno lo que cuenta son mentiras, pero basadas en las realidades, ¿no? Claro. Y cuéntame una cosa, por ejemplo, ¿no sientes cuando escribes un cuento que a lo mejor estás medio masacrando una idea que bien se podría convertir en una novela? Fíjate que no, porque las novelas tienen otro procedimiento, son temas mucho más de mucho más largo aliento. Uh-huh. Vamos a ver otro proceso de creación con lo cual te puedo ilustrar. Cuando en el año 2018 se dan los acontecimientos en Nicaragua que comienzan en el mes de abril, cuando todos estos muchachos que yo mencioné, que tú lo has mencionado, yo mencioné al inicio de mi discurso, al recibir el premio Cervantes, yo comencé a escribir una serie de piezas periodísticas sobre cada uno de los muchachos, de algunas de las víctimas más señaladas, gente muy joven, estudiantes. Había un niño de 17 años, 15 años, que llevaba agua a una trinchera y lo mató un francotirador. Hay otro en Masaya que le decían el pollito, que
que un antiguo maestro de entrenador de fútbol suyo, que era de la policía, es el que lo mata. Hay un monaguillo en la ciudad de León que también muere por la bala de un francotirador. Entonces lo que yo estaba buscando era las historias de las personas dentro de las estadísticas. Claro, Porque claro. eran 300 muertos, pero cuando uno dice 300 muertos, bueno, eso se No dice te digo. fácil, ¿no? En una crónica periodística, pero ya cuando uno va a buscar a los seres, su familia, las víctimas, las familias, lo que pasa en el seno de la familia, pero yo me di cuenta que cuando yo estaba escribiendo estas crónicas, yo no era un reportero, yo no había ido a entrevistar a las madres, yo no había ido a entrevistar a los padres, y esto era demasiado pretencioso como trabajo periodístico, porque era de segunda mano, pero no lo era desde la perspectiva de la ficción. Entonces, con toda esta información, incluyendo la de una casa donde vive un pastor protestante que se niega a abrirle las puertas a la policía para que coloquen en la terraza francotiradores de las cuales disparar a las barricadas que están en la calle. Entonces lo que hacen es tirar unos cócteles molotov contra la casa que tiene en la primera planta una pequeña fábrica de colchones y colchonetas. La casa toma fuego y se mueren toda la familia. Luego el asalto a la iglesia de la Divina Providencia. Entonces lo que yo hice fue todos estos hechos, construir con todos estos hechos el tejido de mi tercera novela del ciclo del Inspector Morales. Así es. Que sale ahora en septiembre en España, en México, y que apartándose de los títulos, ya El cielo llora por mí, ya nadie llora por mí, esta se llama Tongolele no sabía bailar, porque Tongolele es el sicario, Tongolele es este policía secreto que organiza la represión y que es la contraparte del Inspector Morales en la novela. Entonces yo me he ido a un tema que nunca deja de ser riesgoso para un novelista, que es meterse en los temas inmediatamente contemporáneos. Claro. Son temas que todavía no están saldados, son temas pendientes en la historia. Pero bueno, yo he corrido ese riesgo y he escrito esta novela en la cual el Inspector Morales volvió a ser el personaje. Es que además, ¿sabes qué? Yo creo que justamente la literatura lo que te da es esa posibilidad de contar no solamente un hecho, ¿no? Sino todo lo que hay a su alrededor. Yo creo que además la literatura lo que hace es como llegar de una manera mucho más directa, ¿sí? A las personas, ¿no? Lo que quieres Te da contar. más Claro, libertad que la narración estrictamente así es, histórica. Porque la así es. narración estrictamente histórica, si yo me comporto como historiador o como periodista, tengo que atenerme a la verdad exacta Claro. de los hechos, mientras que la novela me permite usar los temas, pero dentro de un gran marco de libertad creadora, de invención. Entonces, para mí la realidad es una plataforma de invención. Claro. Además, ¿sabes qué? Te permite entrar en los personajes, en sus sentimientos, en su forma de pensar, ¿no? Aunque sea de tu creación, aunque no sea absolutamente real que pasó así, pero de alguna manera eso te hace conectar mucho más con la realidad, ¿sí? Que si se dan cifras exactas, ¿no? Sobre todo en este tipo de cosas como lo que está pasando en estos momentos en Nicaragua, que es verdaderamente terrible, ¿sí? Que bueno, que esperemos que las cosas pues puedan cambiar lo antes posible, porque pues se ha perdido absolutamente el rumbo de lo que en algún momento fue la revolución sandinista que tanto aplaudimos, ¿no? Desde dentro y desde fuera, ¿sí? Y que Claro, poco a y en ese poco, sentido, Paloma, yo lo sí, expreso en mis artículos de prensa. así es. Yo he estado en las últimas semanas en mis artículos escribiendo solo sobre esto. Ya tengo que buscar otros temas, pero yo he sentido la necesidad muy profunda de contar estas historias de lo que está ocurriendo. Pero en fin, yo
lo que soy en el fondo es, en la verdad lo que soy es un novelista y por lo tanto tengo que abordar esto como novelista. Por eso es Claro. que esta novela de la que estoy hablando, Tongolele no sabía bailar, porque esto me completa a mí una visión del país que yo quisiera que la gente entendiera mejor a través de la novela, porque la novela Claro. te da esa posibilidad de multiplicar las posibilidades de conocer. Como tú dices, puedes hablar desde dentro de los personajes, puedes hablar desde fuera de los personajes y por lo tanto puedes abordar la historia real eh, dentro de las historias ficticias. Al fin y al cabo, yo creo que la historia será siempre mejor recordada a través de lo que escriben los novelistas que de lo que han escrito los propios historiadores, ¿no? Sabes que estudiar, por ejemplo, la historia, si al lado no lo acompañas con una buena novela de esa época, donde te cuente el ambiente, a diferentes personajes, todo eso, pues se entiende muy mal la historia. Yo creo que para eso la literatura es fundamental y creo que tu labor ante eso es imprescindible, vamos, ¿no? Me parece que si alguien quiere entender Nicaragua, creo que te tiene que leer, ¿sí? Y que bueno, cuéntame una cosa, si aparte de pasando a tu literatura en particular, ¿tienes alguno de los libros que más así te sientas como cercanos o para ti todos son hijos y a los cuales hay que querer a todos por igual? Bueno, yo creo que cuando uno ve hacia atrás y contempla todo lo que ha escrito, tiende a tener una visión de conjunto Claro, más que una visión individual y se va dando cuenta de que todas son piezas del mismo mecanismo. claro, Y cuando uno vuelve a las primeras novelas, a los primeros libros que escribió en la adolescencia o en la juventud muy temprana, se da cuenta de que en ese libro están todas las semillas de la obra futura. Es decir, hay una especie de recurrencia en la imaginación de así hay es. temas que ya quedaron fijados allí y que después comienzan a multiplicarse. Entonces, por lo tanto, eh, si a mí me preguntaran de un libro, yo diría los libros que les tengo cariño, no los libros que me parece que son mejores o peores, eso no me toca a mí decirlo, Sí, sino a los que les tengo más cariño y por ejemplo, mi novela Un baile de máscaras, eh, sí, que trata de mi infancia, de mi familia, de la historia de mi familia católica, de mi familia, por parte de padre, de mi familia evangélica, por parte de madre, eso que yo viví de niño, de vivir al mismo tiempo en dos mundos, en un pueblo pequeño, que era a la vez dos mundos, el mundo indígena y el mundo mestizo. Eh, bueno, esa novela yo la veo con mucho cariño porque refleja mi claro, propia vida, que refleja mi propia infancia, ¿no? Y que le escribí sin hacer uso de una sola nota, de un solo papel, porque yo estaba usando nada más mi memoria, la memoria de verme sentado en la mesa del almuerzo, ocupando mi lugar de siempre, mi padre en la cabecera, mi madre al otro lado, y escuchando a los dos hablar siempre, hablar generalmente de temas que para mi padre eran reiterativos. Y entonces uno va construyendo las historias porque las historias son repetidas siempre claro. al oído de un niño de distintas maneras y por eso las va fijando en la memoria. Entonces recrear todas estas historias que yo oía contar a mi padre o las que contaban mis tíos músicos cuando se reunían en la tienda de abarrotes de mi padre antes de subir a tocar, la iglesia quedaba enfrente, antes de subir las gradas y a tocar hacer lo que yo llamaba sus toques religiosos en las misas, en los rosarios. Y en esta tertulia yo aprendí muchísimo a afinar mi oído para la narración. Entonces, yo vengo de allí, ¿no? Yo vengo de las historias orales, de todo lo que Claro. yo oía contar en mi pueblo. Sabes, yo creo que, bueno, hay que quizás, tú me lo dirás, como un momento
en que a lo mejor, no que tu escritura, pero sí que te lancen un poco hacia afuera de Centroamérica y te empiezan a reconocer, ¿no? Cuando ganas el premio Alfaguara con Margarita Está linda la mar en 1998, ¿no? Creo que tú ya me lo dirás si realmente, pero yo siento que es un poco, no como bien dicen que los premios son los que hacen la valoración del escritor, ni muchísimo menos, pero sí la visibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que fue un momento importante para ti, ¿no? Cuando ganas el premio Alfaguara y con Margarita Sí, Está es muy linda. importante, pero también fue muy importante para mí el premio Dashiell Hammett. Sí, qué bueno. Vamos a ver, yo acababa de publicar una novela que era una novela policíaca también. Pero entonces a mí me dio mucha alegría que hubiera sido reconocida como una novela policíaca en los albores de este premio, porque cuando estaba comenzando el Festival de Novela Negra en Gijón, y era de las primeras veces que Claro. se daba este premio, creo que fue en el año 90. los 90, sí. Sí, en el 90. Sí. Y la Semana Negra había empezado en el 88, creo Sí, yo, sí, ¿no? estamos hablando de la infancia del festival, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo dije, qué bien, ¿no? Porque esta novela también era una novela negra, tiene personajes policíacos, hay diálogos que tienen que ver con diálogos y la narración misma tiene que ver con una investigación policial. Claro. Y luego esto yo lo conecto, pues, obviamente con el premio Margarita Está linda la mar, porque estos dos premios tienen que ver con mi vida cuando yo vengo emergiendo de la vida política. Claro. Es decir, cuando yo había abandonado la literatura para irme con la revolución, meterme dentro de las entrañas de la revolución, vivir una década, ¿no? Desde el derrocamiento de Somoza hasta el final del periodo revolucionario. Y yo lo que quiero es entonces emerger de nuevo como escritor. Claro. Yo he cumplido ya un papel en mi vida y ahora quiero yo otra vez ser lo que siempre he sido, un escritor prestado a una revolución que ahora vuelve por su fuero de escritor. Y estos premios me ayudaron mucho a fijarme en mi nueva condición. Es decir, a Y es ahí, alentarme a seguir por este camino. claro, y es ahí donde escribe Tanto el premio Adiós Dashiell muchacho. Hammett como después, 8 años después, el premio Alfaguara por Claro. Margarita Está linda la mar. Y esto me ayudó a compensar mis papeles, porque después que yo gané el premio Alfaguara, el editor de Alfaguara, que era entonces Juan Cruz en Madrid, me dijo, mira, no deberías publicar enseguida una novela, deberías escribir unas memorias de tu vida en la revolución. Y de ahí es donde sale mi libro Adiós muchachos. Adiós muchachos. Para mí es un libro muy necesario porque para mí es una confesión, es poner la intimidad de mi vida en la revolución, de mi vida personal en las páginas escritas. Entonces para mí fue como una verdadera catarsis. Pues sí, yo me imagino que sí, porque digo, no debe de haber sido un libro fácil de escribir, ¿no? Ni muchísimo menos, y menos en el momento, ¿no? Pero bueno, después sigues escribiendo, escribes Sombras nada más, Mil y una muertes, El reino animal, la marca del zorro, que déjame contar de la marca del zorro para que la gente que nos esté escuchando sepa que ese libro nos cedió los derechos de autor Sergio para que pudiéramos regalarlo en la Brigada para Leer en Libertad, lo cual pueden descargar gratuitamente de nuestra página, y que bueno, te agradecemos de verdad porque bueno, es un libro muy especial que habla en las conversaciones con un guerrillero llamado Francisco Rivera Quintero, ¿sí? Y bueno, que ese lo pueden descargar, pero además que, o sea, dentro de todos los libros que tiene Sergio, ¿sí? Hay cosas verdaderamente importantes, desde los libros, los cuentos y las novelas
y todo. Y yo quisiera que la gente que nos está escuchando se dé cuenta de la riqueza que hay en esa literatura y que, bueno, que son tantos los títulos, ¿no? Ya nadie, Sara, Flores Oscuras, La Fugitiva, y después, por ejemplo, crónicas o relatos como Juan de Juanes, como A la mesa con Rubén Darío, ¿no? O El muchacho de Niquinojomo, que es una biografía de Sandino, en fin, que hay tantas cosas que verdaderamente es un autor, ¿no? De tanta riqueza que yo creo que no debemos de dejar de leer. ¿Cómo invitarías a la gente a que lea tu literatura? Bueno, yo sí recomendaría empezar a alguien que nunca haya leído mis libros, empezar por mis cuentos. Hay distintas ediciones Así es. de mis libros de cuentos. Hay una muy completa del Fondo de Cultura Económica, Así es. de los cuentos completos. Hay una edición de bolsillo de los cuentos completos también de Alfaguara. Y yo creo que es una buena puerta de entrada, no solo a mi obra, la de todo escritor. Yo sí sigo teniendo muchísimo cariño por la escritura de cuentos. Lo que tú comentabas antes, hoy un escritor que se presenta a un editor con un libro de cuentos no va a tener muy buena fortuna. En mis tiempos sí, en mis tiempos de juventud, ¿no? De adolescencia, los cuentos tenían su propio peso, navegaban por sí mismos. En las mesas de novedades de las librerías siempre había libros de cuentos que eran muy apreciados. Recuerdo que en México había una revista mensual que se llamaba El Cuento, que estaba dedicada solo a los cuentos de Edmundo Valadez. Edmundo Valadez, sí. Y estaba en los kioscos. Eso ha desaparecido desgraciadamente, ¿no? Del panorama en América Latina y por lo tanto yo me entrené mucho leyendo a Horacio Quiroga, leyendo a Walsh, leyendo a Rulfo, por supuesto. Yo leí primero, obviamente, El Llano en Llamas antes que Pedro Páramo. En fin, el cuento era una escuela para escritores y para mí debería seguirlo siendo. Cuando yo doy talleres de literatura a jóvenes, siempre insisto mucho en que el verdadero entrenamiento de un escritor es en el cuento corto. Así es. Unas reglas muy estrictas, unas reglas que si no se respetan falla la narración y que para aprender técnicas de escribir el cuento es inmejorable. Claro. Fíjate que nosotros que como Brigada Paralela y Libertad, uno de nuestras, sobre todo la principal razón que tenemos de vivir es justamente el promover la lectura. Y no hay nada mejor para promover la lectura que empezando leyendo cuentos, ¿sí? Si alguien que no tiene el estar leyendo todo el tiempo, el que descubre la lectura por placer, normalmente es a través del cuento, ¿sí? Porque es como la puerta más fácil de entrada y sin embargo de una riqueza impresionante. Entonces para nosotros siempre ha sido como fundamental el cuento. En muchos de los programas que a lo largo de nuestra vida hemos hecho para promover la lectura, como fue por ejemplo el programa del metro, ¿sí? O como fue el programa con los hospitales, con los policías, en todas hacíamos antologías de cuentos cortos para que la gente pudiera leerlos. En el caso del metro, para que les diera tiempo de leerlos en sus viajes. Entre estaciones. Así es, entre las estaciones y demás. Pero también, por ejemplo, en los hospitales, que bueno, estás ahí un rato y no sé qué, y que te dé tiempo de leer un cuento, pero que no te puedes llevar una novela porque te quedas Pues a la mitad. Pues ¿no? Imagínate que el verdadero origen del cuento moderno es ese, ¿no? Es decir, Así es. Los cuentos se leían en las antesalas de los dentistas, en las antesalas de los médicos, se leían en los trayectos del metro, de los autobuses, y estaban calculados para esa duración, ¿no? Claro. Sí. Y justamente eso, y es una pena verdaderamente que no entiendo por qué ahora las editoriales han despreciado,
¿sí? El publicar libros de cuentos y que muy poco realmente se publican para todo lo que hay, ¿no? Entonces sí, yo creo que además tus cuentos son verdaderamente no solamente bien escritos, no solamente amenos, sino además tienes un sentido del humor muy, muy particular en ellos, ¿no? Y eh, un sentido de la justicia y de todo eso que está reflejado siempre en esos cuentos. A mí verdaderamente me encantan. Pero cuéntame una cosa, también tienes algo que está de filmografía, como es Castigo Divino, que es una miniserie de televisión. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, vamos a ver, cuando se publicó Castigo Divino, Sí, Jorge Luis Triana en Colombia, director de cine, ajá, eh, me propuso hacer una serie en base a Castigo Divino. Para quienes no han leído este libro, se trata de la historia de un estudiante guatemalteco, Oliverio Castañeda. Esto está en la realidad. Yo lo que hice fue tomar el proceso judicial y convertirlo en novela. Llega a Guatemala con su esposa y se desencadenan una serie de envenenamientos de los cuales lo culpan a él, porque muere envenenada su esposa. La familia donde ellos los habían acogido también comienzan a morir los miembros de la familia. Y en una ciudad como León, una ciudad muy importante, pero muy provinciana, muy conservadora, eh, se abre este proceso contra Castañeda y es fue el escándalo del siglo en Nicaragua. Entonces, esta es la base de esta novela que Jorge Ali Triana convirtió en esta serie de 14 capítulos, en un tiempo en que las series no estaban tan de moda como ahora, que estamos enseriados en el mundo, ¿no? sí, así es. Estamos Netflixeados en el mundo, ¿no? Y entonces eh, Carlos José Reyes escribió el guión y Jorge Ali la dirigió, y el elenco que reunieron de actores colombianos es extraordinario. Todavía los veo yo aparecer de vez en cuando en las telenovelas colombianas, todos actores de primera categoría. Y yo fui a Bogotá a firmar el contrato con la RTI, y allí leí el guión que había hecho Carlos José Reyes, y la acción la había trasladado desde del calor infernal de León al altiplano colombiano, de manera que era ya otra cosa, era cosa de gente con abrigo, de frío, de montaña, y a mí me pareció que estaba bien, ¿no? Es decir, y yo le dije al guión, yo no tengo ninguna observación que hacerle, Ajá. y además se va a hablar en colombiano, ¿no? Y quedó muy bien la serie, son 14 capítulos. ¿Y todavía se puede ver? Sí, yo creo que ya es arqueológica esta serie. Yo tengo las copias, yo transformé los cartuchos de 3/4, que es lo que se usaban entonces en la televisión, los digitalicé. Yo tengo copias digitales, pero se estuvieron pasando, creo que en el canal 22 se pasó en un tiempo esta serie en México, y Ok, ahora está desaparecida de las pantallas. bueno, pues la buscaremos. Y también tenías habías hecho como unos apuntes, ¿no? Para un documental de Cortázar. Cuéntanos un poco, no solamente lo del documental, cuéntanos un poco tu relación con Cortázar, con Bueno, García. eso es una parte muy importante de mi vida. Yo conocí a Julio porque él llegó a Costa Rica en el año 1976, Ajá. invitado por la ministra de Cultura Carmen Naranjo, que se acaba de crear el Colegio de Costa Rica para dictar una serie de charlas en el Teatro Nacional. Y entonces vino Ernesto Cardenal desde Solentiname, nos juntamos en Costa Rica, y allí invitamos a Julio a ir a Nicaragua, a Solentiname, a conocer la comunidad de Ernesto Claro, sí. en el archipiélago de Solentiname, que está en el Gran Lago de Nicaragua, muy cerca de la frontera con Costa Rica.
y viajamos en una avioneta hasta los Chiles, en la frontera donde vivía el poeta José Coronel Urtecho. Él nos recibió allí y luego a través del río San Juan y del Gran Lago nos trasladamos a Solentiname. De esta visita resultó un cuento extraordinario de Julio sobre su visita a Solentiname, que se llama Apocalipsis de Solentiname. Así es. Donde él menciona cómo después de haber fotografiado los cuadros primitivos de los pintores campesinos de Solentiname, que eran muy lindos, de unos colores muy bellos, que pintaban islitas, garzas, animales, la vegetación, la selva, el lago, los botecitos, navegando. Cuando él llega a París y da a revelar estas diapositivas y comienza a proyectar las diapositivas en su casa, de pronto en lugar de estos paisajes de Solentiname, comienzan a aparecer las escenas de horror de la represión en América Latina. Los cuartos de tortura, los desaparecidos y una de las fotografías que le aparece es la de Roque de Alton siendo asesinado por sus propios compañeros de lucha en El Salvador. Entonces, esta es la entrada de Julio Cortázar a Centroamérica a través de este cuento y de esta visita. Bueno, seguimos siendo después muy amigos, nos vimos en París, nos vimos en Frankfurt, en el año 1900, ese mismo año, en 1976, la Feria del Libro de Frankfurt fue dedicada a América Latina. Así es. Y entonces allí estaba Juan Rulfo, estaba Roa Bastos, estaba Cortázar, estaba Vargas Llosa, en fin, estaban todas las grandes estrellas de la literatura, estaba Manuel Puig, las grandes estrellas de la literatura latinoamericana de entonces. Ahí nos volvimos a encontrar. Y cuando el triunfo de la revolución, él volvió a Nicaragua. Volvió muchas veces, hasta su muerte, ¿no? Así es. De manera que este es el Julio Cortázar que yo conocí. Que es un escritor y para mí verdaderamente también imprescindible. Cuéntame una cosa, Sergio, ya estamos terminando, pero ¿qué perspectivas le ves en estos momentos a Nicaragua? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Qué crees qué deseas que pase? ¿Sí? En estos momentos como de impas antes de las elecciones, unas elecciones que, bueno, pues parece que... Ya desgraciadamente la oportunidad de las elecciones está perdida. Las elecciones no van a ser más que una verdadera farsa que no puede tener el mínimo crédito, y sería un error que algún gobierno latinoamericano o del mundo le diera crédito a estas elecciones y reconociera la legitimidad de la prolongación del poder de la familia Ortega a través de estas elecciones que ya están viciadas de antemano. No puede haber unas elecciones legítimas con todos los candidatos presidenciales presos. Sí, es absurdo. Para empezar por ahí, ¿no? Entonces, pues irá a las elecciones algún candidato de esos que en Nicaragua llamamos candidatos de zacate, porque son como los espantapájaros, ¿no? Que irán allí a hacerle el juego a Ortega y a cambio de que el partido que vaya obtenga algunos asientos en la Asamblea Nacional a cambio. Pero esto no puede significar ninguna legitimidad. Entonces yo creo que esta oportunidad se perdió. Yo digo que se perdió porque el único camino que América Latina tiene hoy en día de hacer los cambios políticos es a través de los mecanismos electorales. Yeah. Yo no deseo más violencia para mi país y creo que la experiencia del pasado nos indica que desgraciadamente las grandes transformaciones soñadas en las revoluciones en lo que terminan es en el caudillismo. Un dictador engendra a otro a través de las luchas armadas. Entonces, si en Nicaragua se puede dar una transición democrática sin
sin más derramamiento de sangre, sin confrontación, sin guerra civil, eso para mí sería un paso adelante muy grande, que es lo que yo deseo que se dé. Es decir, que de alguna manera podamos articular un cambio democrático para salir de esta dictadura y abrirle al país una perspectiva distinta. Desgraciadamente, yo en esta circunstancia, pues yo lo que hago es opinar. La acción le corresponde a los más jóvenes. Yo creo que una de las grandes tragedias del país es que este es un país joven en manos de ancianos que ya no tienen ideas nuevas que proponer. Tiene que haber un relevo generacional muy profundo en el país para que las bielas de la historia echen a andar de nuevo. Y dime una cosa, ¿no crees que en estos momentos sería como imprescindible llamar a la solidaridad de otros países para hacer evidente que estas elecciones no son nada más que un fraude? Sí, yo creo ¿no? que ese llamado es fundamental y es el que yo aquí mismo estoy haciendo, ¿no? No puede ser lo que quiere la dictadura de Nicaragua es llegar a noviembre y entonces presentar como un hecho cumplido que ya se realizaron las elecciones y que el gobierno se reelige, Ortega se reelige con su esposa de vicepresidenta y no ha pasado nada. Y que cualquier negociación que se vaya a abrir va a ser en base a los rehenes que están en las cárceles. Es decir, a los candidatos presidenciales, a los dirigentes políticos, héroes verdaderos de la revolución como Dora María Tellez, como Hugo Torres, como Víctor Hugo Tinoco, que lucharon en las trincheras, que lucharon en las barricadas, están presos junto con otros dirigentes de otro tipo. Entonces, estos son los rehenes que van a ser puestos en una supuesta mesa de negociación después de las elecciones para conseguir el afianzamiento del sistema. Y eso está totalmente agotado. Es decir, el sistema está totalmente agotado. Es un sistema obsoleto y lo que necesita el país es una apertura hacia un camino democrático dentro del cual yo siempre persigo la justicia, la equidad, el beneficio de los más pobres, de los más marginados. Nicaragua, como el resto de América Latina, es un país muy injusto. Eso tiene que ser corregido, pero no va a ser corregido por ninguna dictadura. Pues, sabes, yo creo que la labor que tú estás haciendo con todos los artículos que estás escribiendo y demás es sumamente importante para, de alguna manera, porque ha sido como terrible esta cosa que después de la revolución pareciera que seguía un gobierno de izquierda gobernando, ¿no? Un gobierno revolucionario y se ha convertido en una dictadura terrible. Y esto hay que hacerlo evidente y hay que hacer que el resto de los países lo sepa y participe para decir esto no, estas elecciones no pueden contar. Eso es lo que esperamos. Esperamos, así es. Esperamos todos. Sergio, quiero agradecerte de veras infinitamente que hayas tenido esta charla con nosotros. Creo que es muy necesario para México que yo sé que tienes ya muchísimos lectores, pero que cada vez tengas más, ¿sí? Que bueno, que hayas no solamente siempre acudido a todos nuestros llamados, tanto a las ferias que te hemos invitado a que nos dieras ese libro, sino de veras agradecerte por todo y pues que lo lean, que es la única manera de realmente hacerle un honor a los escritores y con un beneficio propio el que se lea su literatura. Muchas gracias, Paloma. Te agradezco mucho esta oportunidad y muchos éxitos en tu lucha por la cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues, buenas noches y muchas gracias. Y esto fue la entrevista del mes. Hasta luego. La entrevista. Para leer en libertad.